Bienvenidos y bienvenidas a la hora del cafecito con Rafa Vilagut desde San José de Costa Rica. Hoy les voy a compartir una investigación más corta de lo común que yo hago, pero no menos interesante. Comencemos. Pedro de Margarit y Fray Bernardo Boyle, defensores de los nativos americanos y olvidados por la historia, por la Real Academia de la Historia y por la Academia de la Historia y Geografía de Costa Rica y de casi todos los países latinoamericanos y del mundo. En realidad, de lo único que me enseñaron en la escuela primaria es que Colón llegó en la Pinta, la Niña y la Santa María. Casi todo lo que me contaron cuando yo era niño me ha tocado estudiarlo por mi cuenta y me he dado cuenta que han sido la mayoría mitos, pero no basados en hechos, que es lo que nos interesa a todos los demás. Así que, así como les compartí los hallazgos de la conexión de los costarricenses con los reyes de la Edad Media de Francia y de España, Portugal, y luego les compartí en academia.edu el punto de vista de la historia medieval de España hasta el año 1521. Hoy les toca compartir con el cafecito de la tarde Pedro de Margarit, el conquistador catalán, y Fray Bernardo Boyd, defensores de los nativos americanos olvidados por la historia. Vamos a comenzar con la presentación, a ver por qué no avanza. ¿Conoces el monumento a Cristóbal Colón de Barcelona? Cuando ya estaba a punto de venirme de Barcelona a Costa Rica, mi último trabajo fue en turismo de Barcelona y me tocaba enseñarle a los turistas rusos y de todas partes del mundo que llegaban a los kioscos de la Plaza San Jaume o de la Plaza Cataluña, de las estaciones de trenes, todos los monumentos de Barcelona. Lo poco que no conocía de Barcelona, como las columnas romanas, lo conocí durante esta pasantía en turismo de Barcelona. Me encanta viajar y es una forma de conocer la geografía y la historia. A través de la genealogía es mi forma favorita de contar la historia. El Monumento a Colón es un conjunto escultórico situado en la Plaza del Portal de la Paz de Barcelona, España, en el distrito de Ciudad Vieja, en la Villa Olímpica, al final de las Ramblas, construido en homenaje al descubridor Cristóbal Colón, que ahora desde hace tiempo se está pensando en muchos países eliminar los monumentos a Colón. Construido en homenaje al descubridor Cristóbal Colón, está erigido en el punto de la unión de las Ramblas y el Paseo Colón, frente al Puerto Viejo de Barcelona. El autor del proyecto fue el arquitecto Buigas y en la decoración escultora intervinieron muchísimos otros artistas. La fundición fue de Alejandro Huelgomuth. El monumento de 57 metros de altura se divide en una base circular con 4 tramos de escalera decorada con 8 estatuas de leones. Llegaron a las Bahamas, a la isla de Guaraní, los conquistadores españoles. No hubo ningún representante de la Iglesia Católica en el primer viaje de Cristóbal Colón, el 12 de octubre de 1492, en la Pinta, la Niña y la Santa María. Como les comenté, de todo lo que me enseñaron en la escuela primaria, creo que esto es lo único verídico, porque la mayoría de los cuadros y de las reseñas de la llegada de Cristóbal Colón es con cruces católicas y en realidad no hubo ninguna cruz en el primer viaje a América. Más bien lo acompañaba Martín Alonso Punzón en la Pinta
Vicente Yáñez Pinzón en La Niña y en la Santa María Juan de la Cosa. Y como intérprete Luis de Torres. Probablemente nacido bajo el nombre hebreo de Yosef Ben Alevi Haivri. Es una persona totalmente opacada, invisibilizada por la Academia Real de la Historia de España, fundada en 1741, y por la Academia de Historia y Geografía de Costa Rica, fundada en 1941, y por muchísimos académicos e historiadores que se enfocan más en lo que cobran mensualmente en las universidades y en los paseos que hacen y congresos que en estudiar cómo fue los hechos históricos. Lo digo según muchos doctores y doctoras que he conocido en el doctorado centroamericano de historia de la Universidad de Costa Rica. Así pues, si tuviéramos que poner un signo religioso, tal vez el más acertado sería el de los elementos hebreos o judíos. Dicen que el mismo Cristóbal Colón fue un convertido judío a cristiano. Él parece que fuera de Génova, pero no se está seguro. Y muchos reinos de España dicen que él nació allí en diferentes partes de España, incluso de Portugal. Así pues, hay un misterio y cuando hay un misterio es que están ocultando algo. En este caso, los orígenes religiosos que eran tan perseguidos por la Inquisición en Europa. Continuemos. No va a encontrar en la Real Academia de Historia, ni en ninguna academia, ni en ninguna universidad, excepto en la Universidad de Murcia, información sobre Luis de Torres, intérprete oficial de la expedición de Cristóbal Colón, y como una contribución inicial a su biografía inexistente, se escribió este artículo en la Universidad de Murcia en 1988. Noticia sobre el converso Luis de Torres, acompañante de Colón en el viaje del descubrimiento e intérprete oficial de la expedición. En 1942, en 1492 los reyes católicos expulsaron de España a todos los judíos. O te ibas o te mataban. Entonces muchos 160,000 judíos tuvieron que salir violentamente, fueron a los Países Bajos, algunos fueron a Portugal y unos poquísimos que se enteraron que Cristóbal Colón iba a hacer un viaje, una empresa, no se sabía a dónde, se apuntaron en esta empresa incierta como Luis de Torres. De sus antecedentes personales, solo se sabe que era judío converso, intérprete y secretario de cartas árabes de Juan de Chacón, adelantado del reino de Murcia, a quien acompañó en las campañas para la conquista del reino de Granada. Bueno, continuando con el monumento a Colón al final de las Ramblas en Barcelona, España, que disfruté tantas veces cuando vivía en Parque Diagonal Mar, del 2003 al 2008. Con 8 bajorrelieves con los escudos de las provincias españolas y los principales actos realizados por Cristóbal Colón, un polígono con estatuas alegóricas de Cataluña, Aragón, Castilla y León, así como de las figuras de personajes de diversa procedencia que ayudaron a Colón, como el aragonés Bernat Boil, el catalán de Girona, familia con los Vilagut y los Margarit, el conquistador Pere de Margarit, Jaume Ferrer de Blanes y el valenciano Luis de Santángel. Una columna de orden corintio con una base con varios grupos de carabelas con 2 grifos que sostienen el escudo de Barcelona, así como famas aladas
el fuste estriado con un relieve central alusivo a la Marina y la inscripción Barcelona a Colón, el capitel con representaciones de Europa, África, Asia y América. Una corona condal por el condado de Barcelona y una semiesfera por la parte recién descubierta del globo terráqueo. Por último, más arriba, la estatua de Cristóbal Colón. A raíz de la polémica surgida ya hace varios años en toda América Latina y el mundo si deben de permanecer los monumentos de Cristóbal Colón, ¿cuál es su opinión? Deje en los comentarios y suscríbase si no está al canal Ralvi. Por supuesto que me parece que la historia debe ser contada basada en hechos y que personajes como Cristóbal Colón, que emprendieron por diversos factores una empresa, una aventura con consecuencias tales que es el fin de la época Edad Media y el inicio de la Edad Moderna, así como la Revolución Francesa fue la culminación de la Edad Moderna y el inicio de la Edad Contemporánea. Para más información, puedes ver la presentación que hice el 16 de agosto en la Universidad de Costa Rica sobre el tema de la conexión de los costarricenses y latinoamericanos con las casas reales de la Edad Media, desde Carlomagno. Bueno, los catalanes en el monumento a Colón de Barcelona. Según el orden en que aparecen en Wikipedia, no ningún orden en específico, en primer lugar, Pedro de Margarit, el cual nació en el castillo de Empordà, del Bajo Empordà, que fue 100 años Vilagut, luego pasó corto tiempo a la familia Sanfeliu y después siguió y continuó siendo de la familia Margarit. Único noble del grupo de 5 personas del monumento a Colón. Viejo amigo del rey Fernando el Católico, tenía hábito santiaguista, por eso he puesto la cruz de Santiago. Pero no votos, porque a decir del propio almirante Pedro de Margarit, estaba casado y tenía hijos. Su tatarabuelo, Fray Francisco de Vilagut, fue nombrado castellano de Amposta por el Papa en 1404. Por su muerte en 1407 no pudo tomar la castellanía de Amposta y un año siguiente ingresó en la Orden de San Juan de Jerusalén, actualmente Orden de Malta, su hermano y nuestro ancestro, Fray Juan de Vilagut, el cual fue castellano de Amposta en 1427 y defendió Constantinopla. Murió regresando a Barcelona. Está en un naufragio entre Cerdeña y la isla de Malta y dejó descendencia Vilagut en Molins de Rey desde el año finales de los 1400. Por los Beltrán y los Vilagut, almirante Pedro de Margarit tenía ascendencia de navegantes catalanes barceloneses. Defensor de los nativos americanos, acompañó a Colón en su segundo viaje y permaneció en América durante un año. Regresó del segundo viaje de Colón acompañado de Fray Bernardo Boyle, desertando y para reportar a los reyes católicos los maltratos a los indios americanos y las exageraciones de Cristóbal Colón sobre las riquezas del Nuevo Mundo, que sí había oro, pero no en cantidades tan grandes y tan inmensas como trató de comunicar Cristóbal Colón. El segundo personaje del monumento a Colón de Barcelona, Jaume Ferrer, el de Blanes.
de Vidreres en Gerona, Cataluña. En Nápoles estudió estudios de astronomía, matemáticas, humanidades y trabajó como oficial de la Tesorería Real. Recordemos que el reino de Nápoles era parte del reino de Aragón y lo fue hasta 1700 aproximadamente. Durante 1480 y 1481 estuvo al servicio de los vizcondes de Cabrera en calidad de administrador y procurador. Los reyes católicos consultaron a Jaume Ferrer sobre la conveniencia del viaje de Cristóbal Colón a las Indias y que el asesoramiento de este influyó en el ánimo de los soberanos para que se decidieran a patrocinar parte de la expedición y no como me contaron a mí que con las joyas de la reina católica se pagó completamente la expedición de Cristóbal Colón. La intervención de Jaume Ferrer en los asuntos de América comenzó al regreso de Colón de su primer viaje en 1493, cuando los reyes católicos, tras recibir al descubridor en audiencia en Barcelona, solicitaron la opinión de Jaume Ferrer sobre los descubrimientos. El 5 de agosto de 1495 visitaba Ferrer a los reyes en Burgos y por la indicación de estos envió una carta a Colón en la que le exponía sus teorías. Basado en todo esto y como expliqué en mi conferencia anterior, es que se firmó el Tratado de Tordesillas en base a las bulas papales y en base a que una misma familia de Portugal y de España se repartió el mundo. El rey de Portugal se casó con la hija mayor de los reyes de España y después se casó con la infanta, otra hija de los reyes de España, y en este caso dos familias de el reino de Aragón y de Castilla y sus hijos de el reino de Portugal se repartieron el mundo. La parte esta de la línea imaginaria del Tratado de Tordesillas correspondía a Portugal y la línea oeste correspondía a las Américas, que no se sabía bien a dónde había llegado Cristóbal Colón, pero los descubrimientos eran para los reyes católicos. Pues bien, haciendo un paréntesis, un lugar muy hermoso en la Costa Brava es el Hotel Boutique Castel d'Empordà. He tenido el privilegio de visitarlo varias veces con primos Vilagut Valero, con amistades del Instituto Escuela y con amigos de Diagonal Mar en algunos viajes que hicimos al sur de Francia, la ciudad de Collioure. Bueno, es una fortaleza que fue erigida a finales del siglo XIII. El núcleo del castillo del Ampurdán, antiguamente denominado Castillo de Llaneres, era un puesto fronterizo del condado de Ampurias frente al condado de Gerona, de dominio real, y de la Bisbal, de dominio episcopal. Para mayores detalles de los condados de la marca hispánica, baja de academia.edu un documento que recién monté en el día de ayer de 70 páginas. El castillo Vilagut fue construido como lugar de defensa del sector meridional del condado a finales de los siglos XIII por el conde Ponce V de Ampurias y dado en feudo a Guillem de Vilagut en el año 1301. Guillem de Vilagut era hijo de Bernat de Vilagut, que era hijo de Bernat de Vilanova, de la Muga. Desde los primeros años del siglo XV hasta finales del siglo XVIII, los señores del castillo fueron los Margarit, siendo el personaje más famoso el conquistador Pedro de Margarit. Así pues, si vas a Barcelona, haz un paseo por la Costa Brava, cruza la frontera a la bella ciudad de Collioure o más arriba a Perpiñán, pero te recomiendo que te pares y conozcas el castillo del Empordà.
en la Bisbal del Bajo Ampurdán. Continuando con los personajes aragonés y valenciano judío en el monumento de Colón en Barcelona. Fray Bernardo Boil, aragonés de Huesca. Gaufredo Sort, abad de San Cugat del Vallés, un bellísimo monasterio que está detrás de la sierra de la Colcerola, y vicario general de Montserrat por el abad comendatario cardenal Juliano de la Rovere, le nombró vicario superior de los ermitaños de Montserrat el 15 de mayo de 1482. Erigió el primer convento de su orden en San Cebrià de Horta, muy cerca de Barcelona, y en la ermita de Nuestra Señora de la Victoria de Málaga, en marzo de 1493. Según datos de la Academia Real de la Historia Española. El 25 de junio de 1493, el Papa Alejandro VI le nombró primer vicario apostólico de las Indias Occidentales. Qué rico el café de Costa Rica. Y como tal, fue América en el segundo viaje de Cristóbal Colón. El 25 de septiembre de 1493, siendo el primer apóstol de América y el que dijo la primera misa en este continente en el cual me encuentro grabando este episodio, específicamente Centroamérica. Con Pedro de Margarit arribó el 3 de diciembre de 1494 a las cortes de los reyes católicos para contarles las desavenencias con Cristóbal Colón, la diferencia de opinión en cuanto a la riqueza que había en América, que había mucha, pero no tan exagerada como indicaba Cristóbal Colón, y sobre todo el maltrato a los indios. Lamentablemente, con la llegada de los españoles, el maltrato, el hacer trabajar a los indios y sobre todo los virus y las enfermedades que trajeron los conquistadores y los españoles, que no existían en América, hicieron una masacre con los nativos americanos. Sin embargo, los reyes católicos sí se preocuparon por los nativos americanos, a diferencia de los conquistadores de otras potencias como los ingleses, como los franceses, como los holandeses, que no se mezclaron nunca con los indígenas. En el caso de los españoles, se mezclaron y hay una riqueza cultural inmensa. De por sí, como expliqué en mi conferencia anterior, España no es un país puro, tuvo 700 años de los árabes, de los musulmanes, del Islam, como les conté en la conferencia pasada. Pasamos a Luis de Santángel, valenciano, posiblemente Valencia. Su abuelo paterno, Luis de Santángel, el viejo o el mayor, fue un mercader de pañería o drapero, nacido en Daroca, que abrazó el cristianismo poco después de finalizada la disputa de Tortosa. Luis de Santángel, hijo de Noal Chinillo, judío habitante de Ijar, cuando era judío se llamaba Yehuda. En catalán, Luis se dice Lluís con doble L. En sociedad con Francisco Pinelo, Luis de Santángel concedió a Cristóbal Colón un préstamo por importe de 1.140.000 maravedís al módico interés de 1,5%, un tercio del vigente en los censos otorgados por los organismos de la administración del reino, cargando dicha cantidad en las cuentas generales de la cruzada y el subsidio. Durante los primeros años de la conquista de América, el reino de Castilla tuvo muchísimos más ingresos que el reino de Aragón. Como les comenté en la conferencia anterior, en el reino de Castilla habían unos 350.000 kilómetros cuadrados y unos 6 millones de habitantes. En el reino de Aragón habían
escasamente 1 millón de habitantes y unos 100.000 kilómetros cuadrados, que incluían el reino de Nápoles, el reino de Sicilia y otras localidades fuera de la península ibérica. Los aragoneses estaban jurídicamente mucho mejor organizados. Aragón estaba dividido en 4 reinos y cada reino se manejaba por separado. El reino de Castilla fue bastante desastroso desde el punto de vista administrativo. Sin embargo, fue el que tuvo los mayores ingresos provenientes de las Américas. Por eso, probablemente es que prevaleció el castellano y se expandió por toda América Latina y no ningún otro de los idiomas de la península. He querido compartirles con muchísimo cariño la relación entre mis ancestros Vilagut y mis ancestros de la familia Margarit. Comenzando por la familia Vilagut, tenemos en el año de 1322 hasta 1392 a al fray Bernat de Vilagut, Bernat II. El padre era Guillem de Vilagut. Tuvo entre varios hijos que se encuentran Pedro, que fue el señor de San Mori, a Juan, a Guillermo, que estaba casado con una Rocabertí y que heredó el señorío de San Mori, que pasó a la familia Recasens. Y por otro lado, Francisco Vilagut, que vivió entre 1350 y 1407, falleció en la curia papal, probablemente en la ciudad de Aviñón, y no en el Castel d'Empordà, como señalan algunos historiadores. Tanto Fray Juan de Vilagut y Kreisel como Fray Francisco Vilagut y Kreisel pertenecieron a la orden de los caballeros hospitalarios de San Juan de Jerusalén, orden de Malta hoy día. A la muerte de Francisco de Vilagut en 1407, al año siguiente, en 1408, ingresó en la orden de San Juan de Jerusalén, Fray Juan de Vilagut y Kreisel. Y en 1327, por el Papa fue nombrado castellano de Amposta, lugarteniente de toda España en la conquista o en la defensa de Constantinopla con los turcos. Falleció en 1444 comandando naves catalanas que regresaban de Constantinopla a abastecerse de más recursos para regresar a Turquía y seguir la ley defendiendo la capital cristiana, Constantinopla, que no lo pudieron hacer y a partir de ahí fue de los turcos y se llamó Estambul. Hijo de reconocido de Juan de Vilagut, Gabriel Pinós, en una investigación hace ya bastante tiempo unos pergaminos antiguos en los cuales consta que Fray Juan de Vilagut pagó clases de latín a su hijo Gabriel de Vilagut. En las masías de Molins de Rey, en cuanto a la historia de la masía Can Vilagut, también consta documentos del Castel Ciuró en Molins de Rey, en el cual hacen mención a Juan de Vilagut como el primer personaje Vilagut en la masía Can Vilagut de Molins de Rey. Y la razón es muy interesante porque la corona de Aragón contaba con molinos en Molins de Rey, por eso se llama los Molinos del Rey, pero lo entregaron a los templarios para que administraran los molinos y dieran una cuarta parte a la corona. Así que los ancestros de Juan de Vilagut y Kreisel eran caballeros de la Orden San Juan de Jerusalén, que estaba encargada de custodiar desde el Castel Ciuró en Molins de Rey los molinos que habían en Molins de Rey. Posiblemente
Can Vilagut era una propiedad de los caballeros hospitalarios que en algún momento pasó al control del castellano de Amposta, Juan de Vilagut. El hermano Francisco Vilagut y Kreisel tuvo dos hijos, los dos se llamaron Bernat, no están seguros los historiadores si eran hermanos o medio hermanos. El asunto es que Bernat Sanfeliu engendró a Francisca Sanfeliu Vilagut, que era la señora de varios castillos, además del Castel d'Empordà, de Ullastret y de Monet. Francisca Sanfeliu Vilagut engendró a Constanza, Margarit y Sanfeliu, que vivió de 1435 a 1475 aproximadamente, y que fue la madre junto con un navegante, Joan Beltrán, del conquistador Pedro de Margarit, que vivió entre 1455, nació en el bello castillo de Empordà, de la Bisbal de Empordà, y murió en Zaragoza. Los reyes católicos, en agradecimiento por la contribución y el haberles informado de lo que estaba sucediendo en el segundo viaje de Cristóbal Colón, prohibieron a Cristóbal Colón en su cuarto viaje pisar la Española, y el cuarto viaje de Cristóbal Colón se lo financió él y no podía pisar la Española. En el cuarto viaje es que descubrió y tocó América Central. En el tercer viaje tocó Venezuela y parte de América del Sur. Gabriel Pinós fue el originario del linaje de los Vilagut en Molins de Rey. Hijo de él fue Jaume Vilagut, de 1500 a 1557. El hijo fue Antonio de Vilagut, que nació alrededor de 1553, de acuerdo al árbol genealógico de los archivos de la masía de Can Vilagut. El hijo de él, varón, se llamaba Montserrat. En esa época se utilizaba el nombre de Montserrat para varones. Y la madre de él fue una señora Llovera. Por lo tanto, los Vilagut y los Margarit somos primos, estamos emparentados. Bueno, para mí la genealogía y la historia van de la mano. La primera parte es la conquista de las Américas, conferencia en la Universidad de Costa Rica del 16 de agosto, donde analicé las conexiones entre los latinoamericanos con conquistadores portugueses, cuando por 70 años el mundo pasó a manos de la corona de España. Y en la segunda parte, que fue colgada el 29 de agosto, es la conquista del Al-Andalus hasta el año de 1521. Ahí les estoy dejando los enlaces por si quieren descargar el documento en academia.edu, y si quieres ver la conexión que tienes con las casas reales de Europa, te recomiendo que veas este video, el canal Ralvid. Entonces, hemos llegado al final de la presentación, y para mí es un placer tener este cafecito desde Guayabos de Curridabat, en San José de Costa Rica, y compartir hallazgos que ningún académico, historiador, incluso de la Real Academia de la Historia, ni de la Academia de la Historia y Geografía de Costa Rica, les habían contado, por haber invisibilizado a personajes tan importantes como el intérprete de Torres, como el conquistador Margarit, como Fray Boyle, y como los que financiaron a Cristóbal Colón, que no fue con las joyas de la corona de España, sino que fue una parte. Otra parte fue por judíos conversos o judíos que donaron una gran cantidad o prestaron de dinero para la empresa y la aventura tan emocionante, y que cambió al mundo dando origen a una nueva era. Si te gustó, suscríbete al canal Ralvid.